Y Señor, a veces las personas faltamos, somos limitados, pero Señor, tú no tienes límites como nosotros. Y tú has prometido que has de estar con nosotros hasta el fin de nuestros días. Y esta mañana, Señor, te digo que necesitamos justo eso. Necesitamos no solamente de alguien que camine a nuestros lados, que esté sobre nuestras situaciones, que no tenga límites de tiempo y espacio como nosotros, sino que también necesitamos, Señor, estar conscientes de esa necesidad y anhelar justo eso. Sabemos, Señor, que tú siempre estás, pero a veces somos nosotros los que no queremos estar sujetos. Incluso desearíamos que pudiésemos dar rienda suelta a nuestros caprichos, a nuestros egoísmos, y que tú no tuvieses que enterarte de esas cosas. Pero gracias, Señor, porque siempre, siempre estás ahí. Aunque no te podamos ver, aunque no podamos tocarte, aunque a veces, Señor, parezca y las circunstancias susurran a nuestros oídos que estamos solos, tú estás ahí, Señor. Y nosotros podemos ver eso a través de la experiencia de José. Creo que José puede contarnos mucho acerca de lo que significa que tú estés ahí, aunque no podamos verte con nuestros ojos. Y te ruego que esta mañana nosotros podemos escuchar tu voz a través de José. Que tú hables a nuestros corazones y que estemos sensibles a tu voz de tal manera que podamos escucharte con claridad. Oramos en tu nombre, Señor. Amén. Bueno, gracias por estar una vez más con nosotros. El domingo pasado concluimos la charla con la siguiente declaración. Eso está en el libro de Swindoll, que escribe la biografía acerca de José. Y hay algunas cosas que he decidido tomar muy puntualmente para esta serie. Y esa fue la expresión con la que concluimos. Él dice, debemos enfrentar las actitudes tan fuerte como enfrentamos las acciones. Si nosotros simplemente tratáramos con la misma vehemencia y con el mismo ímpetu con que a veces enfrentamos las acciones cuando ya las cosas están dadas, incluso materializadas, si tratáramos de esa misma manera, esas pequeñas cosas, seguramente no tendríamos que lamentar tantas situaciones. Y con esa frase terminamos el domingo pasado y me gustaría mencionar un par de cosas que también dijimos el domingo pasado a modo de recordatorio. Dijimos que nuestra intención es no pecar. A veces nuestra intención es no pecar, pero cada vez que somos tan pasivos frente al pecado y las acciones pecaminosas de aquellos que están a nuestro alrededor, somos culpables. Y de una u otra forma las acciones y las consecuencias del pecado terminan por alcanzarnos. Aunque no seamos nosotros los pecadores de manera directa, cuando somos pasivos con muchas situaciones, pues las consecuencias de una u otra forma también nos alcanzan a nosotros. Y dijimos también que tanto la forma de pecado activo como pasivo, o activa y pasiva, traen consecuencias. Esa es una realidad. Sea que tú hayas querido pecar o no, pues de una u otra forma, cuando hay pecado a nuestro alrededor, cuando nosotros de una u otra manera somos permisivos frente a esas situaciones, pues esas consecuencias terminan alcanzándonos de una u otra forma y terminan afectando también nuestras vidas. Y dijimos que la pasividad es quizá el enemigo más insidioso, más traicionero, ¿cierto? Porque decimos, no, eso no es grave o no va a pasar nada y nos confiamos. Y resulta que no, ese es un enemigo que, como dijimos el domingo pasado, es bastante peligroso. Decían las mamás de las aguas mansas, líbrame, Señor, que de las fuertes o turbias me encargo yo, ¿cierto? Bien, retomemos ahí en Génesis capítulo 37, vamos a las Biblias. Los que no tengan sus Biblias físicas pueden leer aquí en la pantalla. Siempre decimos, por favor usen sus Biblias, tráiganlas,
porque podemos meter una cita mal, el pastor se puede equivocar, eso es una realidad. Entonces, ustedes necesitan estar seguros que les estamos diciendo lo que la Biblia dice, ¿listo? Y no lo que nosotros de pronto por error queremos decir. Entonces estamos ahí, esta charla la hemos titulado De castaño a oscuro. Esa es la segunda parte y hoy vamos a llegar tal vez a ese punto en la vida de José en que la vida está más oscura que nunca. Entonces estamos ahí en el capítulo 37 de Génesis, vamos al versículo 12 y vamos a leer hasta el versículo 19. Dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y luego llegó a Siquem. Y lo halló un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? José le respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene ¿quién? El soñador. Ok, ya le habían puesto un rótulo. ¿Ustedes saben cuántas personas tienen que cargar con estas cosas? Con rótulos, ¿sí? Incluso Jacob por mucho tiempo tuvo que cargar con un rótulo que llevaba su nombre, el usurpador, ¿cierto? El suplantador, ¿cierto? Y bueno, él hacía méritos, ¿cierto? Le daba honor a ese nombre. Pero muchas personas llevan rótulos, llevamos incluso rótulos que simplemente la sociedad o las mismas personas, a veces la iglesia, nos ha impuesto. Y eso es lo que sus hermanos decían de una manera despectiva acerca de su hermano menor, ¿no? Ahí viene el soñador. Entonces, dijimos que era un error de Jacob no enviar a José con el resto del grupo, con el resto de sus hermanos a apacentar las ovejas, como lo hacían los demás hermanos. Dijimos también que era un error que no lo enviara al principio, pero lo enviara después, ¿cierto? A un campo distante en medio de unos hermanos que literalmente tenían un odio creciente hacia José. Entonces, este padre no se percataba de esos celos crecientes, de ese odio que dice la Biblia que cada vez era más evidente, pero aún así parece que Jacob no era consciente de eso. Y lo envió aún bajo esas circunstancias. Eso fue un error. Y saben, ustedes notaron lo que dice el versículo, creo que es el versículo 15, y lo halló un hombre y le dijo, ¿qué buscas? Pues José estaba perdido. ¿Y saben eso que me hace pensar? Que a diferencia de los demás hermanos, José no conocía tanto el campo como si lo conocían sus hermanos. ¿Y saben de quién era responsabilidad eso? De su papá. Yo creo que esa era responsabilidad de Jacob, ¿sí? Creo que pudo haber sido irresponsable enviarlo a un campo que tal vez José no conocía muy bien, pero que la razón por la que de pronto no lo conocía muy bien es por la misma protección y por el mismo cariño, y era el hijo consentido, entonces seguramente no tenía la misma experiencia en el campo, producto del mismo accionar de su padre. Y eso es lo que ocurre entonces. Y creo que esa es la parte en donde ya la cosa ha pasado de castaño y llega a una completa oscuridad. Estamos hablando de José, una historia entre diversos colores, porque yo creo que de muchas formas esa túnica fue lo que llenó la copa, ¿sí? Esa túnica vistosa de colores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con todo esto dado? Los hermanos, o José mejor, es víctima de un plan macabro por parte de sus hermanos. ¿El odio era creciente? Sí,
fue en constante crecimiento. Ellos no le hablaban con benevolencia, no le podían hablar simplemente de manera pacífica, y ese odio seguía y seguía creciendo, y ahora esta es la estocada final. Están a punto de llegar y cometer el acto que quizá, si ese odio se hubiese tratado, si esas situaciones se hubiesen tratado, nunca se estuviese hablando de dar muerte a su propio hermano. Pero estos chicos, estos hermanos, yo creo que ya tenían una raíz de amargura. Y saben, la Biblia habla de eso, una raíz de amargura. Podemos tener impases, podemos tener desacuerdos, claro, con nuestra misma familia, con nuestros hermanos espirituales, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros. Eso es apenas normal. Podemos luchar con esas situaciones. Pero saben, cuando la Biblia habla de raíz de amargura, es algo completamente distinto. De hecho, es muy difícil arrancar un árbol cuando ya ha llegado, cuando las raíces ya han llegado a lo más profundo, ¿sí? Y de eso se trata. Hay situaciones que simplemente pueden ser arrancadas con mucha facilidad, pero que con el tiempo han ido tomando raíz, y entonces cada vez se hace más difícil de extraer y de sacarlo. Y eso es lo que ha pasado con los hermanos de José en todo ese tiempo. ¿Saben por qué? Porque como hemos dicho, hay un padre que nunca se dio cuenta, y que si se dio cuenta, nunca quiso tratar el problema de raíz. Ahora la trama no es hacerle, como se dice vulgarmente, el feo. Ahora es acabar con la vida de José. Quiero que consideremos un aspecto importante aquí. Jacob no hizo nada, ¿cierto? Que era el papá y quien tenía la autoridad. Los hermanos, ¿qué hicieron o qué estaban planeando en este punto? Matarlo, ¿cierto? José estaba en bandeja de plata. ¿Quién interviene? ¿Quién interviene cuando todos somos tan ciegos que no vemos las situaciones, o simplemente no tenemos el coraje o el valor para enfrentar las situaciones y parece que todo va de mal en peor? ¿Será que no nos queda más que caer en el abismo? ¿O será que hay alguien que interviene aun cuando nosotros somos tan torpes y tan tercos? Ni los hermanos ni Jacob intervinieron. Bueno, Jacob no intervino, los hermanos sí quisieron hacer algo, y fue algo muy, muy dañino. Pero saben, de una u otra forma, aquí vemos la provisión de Dios, y eso es impresionante. Yo he estado en situaciones de mi vida en las que, si soy honesto con cada uno de ustedes, lo último que me ha importado son mis principios. Y tengo que ser honesto, y esto fue real en mi vida en algunas etapas de mi adolescencia y de mi juventud, ¿sí? Tengo que admitir que hubo circunstancias en las que dejé de hacer simplemente por temor, por un temor. Y tengo que decir que Dios pasó a un segundo plano y que Dios no estaba en esas ecuaciones. Pero también tengo que reconocer que de una manera muy providencial, Dios estaba obrando en medio de esas cosas. Aún así fuera por temor, aún así fuera por miedo a ser descubierto, Dios estaba obrando en medio de esas situaciones. Quiero que miren ustedes, no sé si lo van a notar bien, esto es un mapa de los lugares que nosotros leemos en los versículos que acabamos de leer. Y si ustedes notan, esa era la ruta que realmente frecuentaban los viajeros. Y no me estoy refiriendo necesariamente a esta ruta oscura, me estoy refiriendo a la ruta de arriba. ¿Y saben lo que pasaba? Estaba Jerusalén, estaba Betel, ellos estaban en Siquem, pero cuando José llegó a ese punto de Siquem, no los encontró, ¿cierto? Porque ellos habían ido ¿a dónde? A Dotán, o sea, un poco más arriba. ¿Y saben qué pasaba en Dotán? Ese era el camino, o estaba más cerca al camino por donde iban
los grandes comerciantes con sus camellos, con sus carrozas. ¿No les dice a ustedes eso algo importante respecto a Dios? ¿Qué pasó después con José? ¿Saben ustedes lo que pasó al no ser muerto? Ustedes conocen la historia, algunos de ustedes conocen la historia. José fue finalmente vendido. ¿Qué hubiese pasado si se quedan en Siquem? Bueno, no sabemos, ¿cierto? No sabemos. Pero seguramente venderlo no habría sido una opción, que fue macabra y es una decisión muy mala, pero era mejor que matarlo. ¿Me hago entender? Creo que Dios, de una u otra forma, de una manera providencial, se encargó de llevarlos a ese punto. ¿Por qué? Porque en medio de toda esa situación oscura y negra, Dios iba a usar todas esas cosas para bien y mostrar su favor para los humanos. Entonces, es natural que vemos aquí a todos los hombres moviendo sus figuras, tomando sus decisiones de una u otra forma, pero de una manera indirecta también podemos ver la provisión de Dios. Y digo que en la necedad visible de los humanos, la providencia a veces invisible de Dios también obra. En la necedad visible de los humanos, la provisión a veces invisible de Dios también está en marcha y está obrando y está haciendo algo importante. Dios tiene todo el derecho de ser el protagonista. Él es el protagonista. Pero saben, a veces está tras bambalinas. A veces está detrás de la cortina. Y nosotros no lo vemos. Y a veces nos cuesta decir, pero Dios, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Acaso no dijiste que nos ibas a acompañar? ¿Cómo es que ahora no te vemos? Pero Dios está ahí. Y vamos a notar que primero estuvo ahí a través de los viajeros, a través de Rubén, a través del mismo Judá. Después de muchas maneras impresionantes, Dios estaba guardando a José. Pero no perdamos el foco, estamos hablando de los movimientos humanos y no divinos. Y eso fue lo más inteligente que lograron hacer un grupo de personas para deshacerse de alguien a quien no podían tolerar. Yo creo que el problema no era solo José, el problema eran ellos. Pero eso fue lo que hicieron. Versículos 20 en adelante, de Génesis 37. Génesis 37, creo que no vamos a salir de ahí hoy, tal vez un par de veces, así que no cierren sus Biblias en Génesis 37. Dice el versículo 20, ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. ¿Notan ustedes las manifestaciones de odio? Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ¿notan lo que pasó? Ellos quitaron su bendita túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. ¿Saben qué me llama la atención de esta versión? Ese pero. ¿Y saben que cabe en la pregunta si ese pero es la razón por la que lo pusieron? O más bien ese pero es como decir, pero estaba vacía. ¿Me hago entender? La versión NTV dice que lo pusieron ahí para que de alguna u otra forma muriera y no sentirse directamente responsables por la vida de José. Eso es interesante y creo que es discutible. Creo que ambas posiciones podemos decir no son, no es imposible de entender o de aceptar cualquiera de las dos. Entonces dice que la cisterna estaba vacía, que lo pusieron ahí porque no había agua. Entonces, aunque la intención de Rubén
¿Es buena? ¿Es suficiente? No, no es suficiente. No es suficiente con buenas intenciones. A veces necesitamos decir sí o a veces necesitamos decir no. Y a veces necesitamos ser radicales. ¿Y saben cómo se ve la radicalidad en nuestros días? Agresivo. Sí, eso es grosero. Eso es intolerante. Pero eso nos ha hecho mucho daño. La intención de Rubén no era del todo mala, pero ¿saben? No era suficiente. No era suficiente. Los términos medios no llevan a nada bueno. De hecho, llevan a que nosotros terminemos por aplaudir las malas acciones y las malas decisiones. Luther King, un líder muy, muy reconocido, Martin Luther King dijo lo siguiente: ser neutros en una situación de injusticia nos coloca automáticamente del lado del mal, del lado de los malos, del lado de la injusticia. Esa es una forma fácil de lavarnos las manos. Un amigo me dijo la otra vez: ni me regalo ni me vendo. Ok, no tienes que regalarte ni tienes que venderte. Tienes que estar del lado de lo que tus principios te dicen que es correcto. ¿Y saben que eso se parece tanto a Rubén? Creo que esa fue la acción o la motivación de Rubén. No lo matemos, eso es tremendamente malo. Pongámoslo en una cisterna, escondámoslo. ¿Saben? Pudo haber sido muy buena la intención, pero no era suficiente. Esa no era la decisión correcta. Lo que los hermanos de José tramaban contra él era malo en todas las formas. De hecho, uno podría decir: Judá, matarlo es perverso, pero venderlo, ¿cuál es la diferencia? En serio. Podríamos decir: Judá, no te salvas, diciendo: era menos malo venderlo. No, esa no era la decisión. Ni esconderlo era la solución, ni venderlo era la solución. ¿Cuál era la solución? La solución era trabajar en la relación. La solución era trabajar en su ego. La solución era que tal vez un papá tomara las medidas necesarias. Pero nada de lo que estaba pasando era la solución para el verdadero problema. Entonces, estas cosas no habían pasado todavía. De hecho, si ustedes notaron, todo esto fue un plan que se tejió de manera muy rápida, entre tanto que los hermanos veían a José de lejos. ¿Me hago entender? Eso no había pasado todavía. Simplemente los hermanos de José lo vieron a lo lejos y conspiraron entre ellos: matémoslo. Entonces Rubén dice: ¿saben qué? ¿Por qué no hacemos esto que es menos peor, pero igualmente es malo, es macabro? ¿Y saben por qué es bueno que nosotros entendemos esos detalles? Porque uno esperaría que por lo menos en un instante, que ya teniéndolo cerca, ellos dijeran: ¿saben qué? No. ¿Saben que hay algo que Dios me ha enseñado o que Dios me ha ayudado a ver y que me ha ayudado mucho a controlar mi ira, especialmente cuando conduzco? Es cuando más estoy luchando, o en las filas, en las filas, es mirar el rostro de la persona. Y he estado en un par de situaciones en donde estoy con una ira impresionante y cuando veo el rostro de la persona, wow, en serio, cambia completamente. Hay algo en eso, tal vez, ¿sí? En mirar a los ojos, en mirar a una persona a los ojos y darte cuenta que es un humano, que también se puede equivocar, en fin. Eso me ha ayudado muchísimo. Pero por eso mismo digo, bueno, yo guardaría la esperanza, porque es diferente, ¿cierto?, tener a una persona lejos y decir: uy, es que si lo tuviera cerca, ¿cierto? O si estuviera aquí. Y de repente uno esperaría que
ellos cambiaran de opinión ya al tenerlo ahí. Pero ¿saben? Eso no pasa. Sus planes son tan malos y han tomado tanto lugar en su corazón que aun cuando lo tienen ahí, aun cuando lo están viendo, aun cuando saben que es sangre de su sangre, simplemente no cambian para nada. Y luego dice la Escritura, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica. La túnica y los sueños fueron de alguna manera lo que llenaron la copa. Eran gran parte del problema. Entonces, primero tramaron un plan para matarlo, después dijeron echémoslo en una cisterna, y luego dice la Escritura que se sentaron a comer. Y saben, creo que eso fue muy despectivo, ¿sí? O creo que eso fue una forma de decir, ¿saben qué? No nos importa nuestro hermano, ahora sentémonos y disfrutemos, ¿sí? Eso fue lo que hicieron. Entonces, casi imagino a Judá pensando, ¿qué hacemos? Y por lo que viene, yo me atrevo a pensar que Judá estaba luchando con la idea de si lo que habían hecho era correcto, aunque ahí no se había atrevido a decir absolutamente nada. Pero yo creo que él, junto con Rubén, fue de esos hombres que dijeron, ¿qué podemos hacer para cambiar la situación? Y creo que en su conciencia estaba de alguna manera muy marcado el hecho de que lo que hacían era incorrecto. Entonces, cuando leemos la reacción de Judá, entendemos un poquito eso. Creo que lo primero que él pensó cuando vio esos comerciantes venir a lo lejos fue, vendámoslo, ¿sí? Antes que matarlo, vendámoslo. Y yo creo que eso fue producto de haber estado pensando en que lo que habían hecho era incorrecto. Entonces, quiero que vayamos por un momento a Éxodo capítulo 21, versículo 16. Éxodo capítulo 21, versículo 16. Noten lo que dice. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Eso vino mucho después de lo que los hermanos hicieron con José. O sea, Dios después condenó el acto de la esclavitud. En la NTV, ese mismo versículo dice, todo secuestrador será ejecutado, ya sea que encuentren a la víctima en su poder o que la haya vendido como esclavo. De una u otra forma, en la mente, en el corazón de Dios, lo que estos hermanos hicieron fue abominable, fue completamente rechazado por Dios. Dios después llegó a prohibirlo de una manera muy estricta en la ley mosaica, pero lo que ellos hicieron delante de Dios estaba mal porque era despreciable. ¿Ok? Entonces, ¿la idea de Judá era buena? Era menos mala delante de los hombres, para los hombres, pero delante de Dios seguía siendo perversa. Vamos a los versículos de Génesis 37, versículos 29 al 33. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. ¡Wow! Eso es impresionante. ¡Qué imaginación la de estos humanos! Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Tengo una pregunta hasta aquí. Lo que han hecho los hermanos de José es perverso. En serio, es macabro. Creo que eso es lo que hacen las peores personas. Pero ¿creen ustedes que estaban en un punto en el que aún podían tratar de remediar la situación? ¿Creen que sí?
¿Qué podrían haber hecho en este punto? ¿Perdón? Ir a buscar a estos mercaderes, a estos comerciantes, que dijeron, decirle al papá la verdad, decirle a Jacob la verdad, ¿cierto? ¿Ustedes creen que estos señores pensaron en lo que eso podía producir en la vida de Jacob? Era ya bastante entrado en años, era el hijo que él amaba. Ellos no midieron esas consecuencias. Pero saben, hasta este punto, ellos pudieron haber dicho la verdad a Jacob y haber planeado ir al rescate de su hermano. Los caminos, imagino que estaban a distancia de Egipto todavía. Creo que ellos tenían tiempo de regresar y decir no. Pero de una u otra forma simplemente no mostraron arrepentimiento y decidieron continuar con su plan. ¿Por qué? Porque después de todo lo que querían era deshacerse de su hermano. Y en vez de corregir la situación, ¿qué hicieron? Taparon con un error, o quisieron tapar con una falta con otra falta, un error con otro error. Y saben que eso es a lo que nos lleva cuando nosotros no tomamos correcciones contundentes. Eso es lo que pasa. Nosotros vamos a vernos en una cadena o tratando de hacer maromas para cubrir con un error o con otra falta, una falta que no hemos corregido de manera correcta. ¿Notan ustedes entonces ahora el sentimiento de Rubén, por ejemplo? El sentimiento de Judá. ¿Saben esto que me hace pensar? Que la carga ahora debería ser más difícil para Rubén y para Judá. La carga emocional. ¿Saben? No lo tomen a mal. Hay un amigo que le dice a los chicos, a veces hay que ser brutos pero decididos. ¿Sí? Torpes pero decididos. O sea, lo que van a hacer, por lo menos háganlo confiados y convencidos de lo que están haciendo. ¿Y saben por qué pienso que eso es importante? Por una sencilla razón. Creo que una de las cargas que más pesa en nuestras espaldas y en nuestro corazón es mirar el caos en la actualidad, ver atrás y decir, yo pude haber hecho las cosas diferentes. Sabía que podía hacer las cosas diferentes, pero no las hice. Y saben que esas personas a menudo terminan llevando una carga más pesada que las que dijeron, ¿saben qué? Yo lo hice porque pensé que estaba bien, punto. Pero siento que eso nos da una responsabilidad mucho más grande. Si Dios ha colocado una verdad en nuestro corazón, lo mejor que podemos hacer es decir no o sí, independiente de lo que pase. Así en el momento venga lo peor. Con el tiempo esa carga se va a hacer insoportable. ¿Por qué les digo esto? Vamos un poco adelante, Génesis 42, versículos 21 al 22. Génesis 42, y esto pasa mucho después, vamos a adelantarnos un poquito, pero creo que esto concierne al tema de hoy. El capítulo 42, versículo 21 dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Y ese verdaderamente es porque de una u otra forma los hermanos no tenían conciencia de si estaba mal o estaba bien. A diferencia de a diferencia de Rubén y Judá. Dice, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y noten el versículo 22. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Los hermanos por fin dijeron, sí, cometimos un error. Pero ¿saben qué pasó con Judá y con Rubén? Ellos cometieron un error, aun cuando sabían que estaban cometiendo un error. Y siento que eso es
mucho más grave para nosotros. Siento que eso pesa mucho más sobre nuestras espaldas. Como diría un amigo, untada la mano, untado el codo, ¿cierto? ¿Saben qué pasó con Judá y qué pasó con Rubén al final? Ellos terminaron siendo parte de la conspiración para una mentira. O sea, ellos se enmugraron un poco y dijeron, no hay salida. O sea, pareciera que el mal vence sobre el bien. Parece que la opinión de los 9 fue más fuerte que la opinión de los 2, ¿cierto? Que dijeron en un principio, ¿saben qué? No le hagamos daño a nuestro hermano. Y eso es triste. Y saben, cuando nosotros no tenemos una posición clara frente a esas cosas, eso es lo que ocurre. Tarde o temprano terminamos cediendo, ¿sí? Tal vez a algo mucho, mucho más grande. Entonces decimos untada la mano, untada el codo, ya entrado en gastos, un poco de pecado, ya estamos untados, ¿qué más da? ¿Sí? Ya vendimos a nuestro hermano, ¿qué hay con decirle una mentira a nuestro padre? No va a pasar nada. ¿Y saben que eso es un patrón? Cuando ellos conspiran para venderle la idea a Jacob de que su hijo había sido devorado, ¿hay alguna oposición en alguno de los miembros de la familia? No, porque uno termina acomodándose. Uno termina simplemente de manera natural abrazando esas situaciones. ¿Qué les quedaba ahora? Unirse a una mentira. No tenían, tenían otra alternativa, pero aún así no lo hicieron. Conclusiones hasta aquí. Eso es interesante. ¿Recuerdan ustedes el nombre de Jacob? El primer nombre, lo que significaba, usurpador. ¿Qué hacen sus hijos ahora? Usurpan a su hijo, lo engañan. El engañador es engañado. Jacob había engañado a su suegro lo había engañado a su padre, había engañado a su hermano, pero ahora los mismos hijos de Jacob son los que lo engañan. Algunos lo llaman karma, ¿cierto? La Biblia dice, esa es la ley de la cosecha, ¿cierto? Tú siembras lo que recoges. A veces en la misericordia de Dios, no nos permite recoger todo lo que deberíamos recoger. Pero en otras ocasiones también en su misericordia y en su gracia nos deja vivir parte de esas consecuencias para recordarnos nuestro mal proceder y que aprendamos la lección. Y creo que eso es lo que hace un padre que ama a sus hijos. A veces nos deja vivir parte de ese dolor. Entonces el engañador es engañado. Por otro lado, Jacob, un hombre entrado en años, llora a su hijo que es devorado por una fiera. ¿Y saben quién le están produciendo ese dolor ahora a su padre? Sus hijos. Y es como si estos chicos son tan ciegos que simplemente no pueden pensar en lo que eso podría ocasionar en el corazón de su padre. Por otro lado, José ahora va a Egipto, una tierra extraña, lejos de su familia, con un corazón roto por abandonar a su padre de esa manera. Esa no fue la decisión de José. Simplemente José fue víctima de las acciones que tomaron sus hermanos. La pregunta que nos queda ahora es, ¿qué habría en el corazón de José? ¿Qué estaba pasando en la mente y en el corazón de José? Cuando nosotros conocemos o vemos un poquito la historia más amplia, podemos pensar que una cosa era segura. José en ningún momento estaba alimentando sus sentimientos de venganza. Yo creo que en ningún momento José estaba diciendo, un día, yo voy a tener la oportunidad de tenerlos de frente, de tenerlos en mi mano, de tenerlos comiendo en mi mano, y ellos van a saber que lo que hicieron
era incorrecto. ¿Saben? Yo creo que eso no era lo que estaba pasando por el corazón y la mente de José. De hecho, yo creo que José era completamente inocente y estaba inocente de todo lo que estaba pasando y lo que estaba por pasar. De hecho, nosotros decimos que José es un tipo de Cristo, ¿cierto? ¿Y saben ustedes quién más fue vendido? Jesús. Jesús fue vendido por 30 piezas de plata, 10 piezas menos por lo que fue vendido José. ¿Ah? La historia dice que esas 20 piezas de plata por las que José fue vendido era el medio pago de lo que se hacía por un esclavo. Es decir, a estos chicos ni siquiera les interesaba el dinero, solo les importaba deshacerse de su hermano. Pero José fue vendido, Jesús también fue vendido. ¿Por quién fue vendido José? ¿Por los enemigos de la familia? No, fue vendido por sus propios hermanos. ¿Quién vendió a Jesús? Alguien cercano, no fueron sus enemigos. Fue alguien que comió y bebió con él. José se parece mucho a Jesús. Y José termina siendo un adelanto de lo que el Mesías iba a hacer. Y cada vez que nosotros avanzamos en la historia, seguramente la historia de José se nos va a parecer mucho más a la de Jesús. Pero quiero terminar con lo siguiente. La historia de José también se parece a la nuestra, ¿sí? ¿En qué sentido? José fue separado de su padre. Fue separado de su padre, quien lo amaba y a quien José también amaba. ¿Saben qué dice la Escritura respecto a nosotros, a cada uno de nosotros? Que nosotros fuimos arrebatados de la mano de nuestro Padre Celestial. Esa es una realidad para nosotros. ¿Qué hace el pecado con la humanidad? Sí, nos quita el derecho de ser hijos de Dios. Nos quita el privilegio, nos quita la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y en efecto, eso fue lo que hizo el pecado. Todos nosotros nacimos separados de nuestro Padre. No por nuestras propias acciones originalmente. Después fuimos responsables por nuestra propia cuenta. Pero por el pecado, todos nosotros fuimos separados de Dios. Al igual que José. Pero a través de Cristo, nosotros también tenemos la posibilidad de retornar a nuestro Padre. La pregunta de esta mañana es, ¿tú aún estás separado de tu Padre Celestial? Tal vez digas, no, yo soy un hijo o una hija de Dios. ¿Saben qué dicen las Escrituras? Las Escrituras dicen que no todos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios cuando aceptamos el sacrificio y cuando entendemos que el único camino de regreso al Padre es la sangre de su Hijo derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Es el único camino a casa, no hay otro. Y si tú no has tomado esa decisión, si tú no has entendido el regalo de Cristo en la cruz, si no lo has abrazado, entonces estás separado de Dios aún. La buena noticia es que puedes hacerlo hoy mismo. Esa es la buena noticia. La historia nos dice que José se reencontró con sus hijos. Ojalá la historia que tú cuentes, tal vez en unos minutos o en unas horas, tal vez en un mes, en una semana, tal vez en unos años, tal vez la historia que puedas contar es que un día estuviste lejos de Dios, pero Él te encontró y te abrazó y te amó y te volvió a llamar hijo y tú pudiste llamarle padre. Tengamos un momento de oración, por favor. Y quiero pedirte que si quieres inclinar tu rostro, cerrar tus ojos, lo hagas. Este es un momento entre tú y Dios. Quiero que pienses en esta realidad. Tú no decidiste
alejarte de Dios tal vez, sino que naciste en esa condición. Y claro, esa misma condición te lleva a hacer cosas que están en contra de la voluntad de Dios, quien es tu creador. Pero Dios como Padre quiere que tú te refieras a Él como Padre y sea encargado de hacer todo lo que tú necesitas para que tengas un encuentro con Él de Padre e Hijo. Y si tú esta mañana no estás seguro, segura de que Dios es tu Padre espiritual, y Dios te está llamando a dar ese paso y está hablando a tu corazón, y tú quieres hablar con alguien de estas cosas, tú puedes levantar tu mano esta mañana y simplemente con tu mano levantada nos estás diciendo, yo quiero hablar un poco más de esto. Yo quiero entender un poquitico más esto de cómo así que no soy hijo de Dios, cómo así que si muero no voy a pasar mi eternidad con Él, cómo así que Cristo murió por mí, cómo así que soy un pecador. Si tú quieres hablar de estas cosas, yo te pido que levantes tu mano. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que con mano levantada diga yo quiero dar ese paso? Tal vez no estás seguro o segura. Tal vez quieres tomar un poco más de tiempo y estarlo. Y saben, está bien, está bien. Pero si Dios está hablando, no dejes la conversación ahí con Dios. Continúala. Tal vez en tus tiempos en silencio, en secreto. Tal vez con la persona que te invitó. Pero por favor, Dios te espera. Y va a tener mucha paciencia contigo, con nosotros, como la ha tenido con nosotros, tal vez con la mayoría de nosotros. Pero si Él está hablando a tu vida, por favor, escucha. Padre, te doy gracias porque hoy puedo llamarte Padre. Porque un día miraba las cosas bonitas que pasaban y simplemente sentía que estaban ahí porque debían estar ahí. Y cuando llegaban las cosas malas, simplemente pensaba en si hay un Dios que es bueno, si hay un Dios que nos trajo aquí simplemente porque permite que la pasemos mal, porque no hace algo al respecto. Pero Señor, yo no entendía muchas de esas cosas. Pero luego un día tú llegaste a mi vida y me hiciste entender muchas de estas cosas. Y Señor, yo tengo que decirte que aún hay cosas que no entiendo. Pero ahora, Señor, sé que tienen un propósito. Y por más que no las entiendan, pensar en que tú sí las entiendes y que no salen de tus manos, eso me hace estar confiado. Y Señor, gracias porque cuando José se enfrentó a la situación más oscura y más negra de su vida, tú estabas ahí con él. Tú estabas en esos camellos, estabas en esas carretas, estabas a través de esos mercaderes, estabas en ese camino. Ese camino era conocido para ti, Señor. Tú no ibas a llevar a José por caminos que tú no hubieses caminado. Y sé que no nos vas a llevar por caminos que tú no hayas recorrido, Señor. Y por eso nosotros podemos estar confiados en ti, aunque no entendamos hacia dónde vamos. Pero yo te ruego, Señor, que en nuestro corazón haya el anhelo de hacerlo. El anhelo de entregar las riendas. El anhelo de decir, yo aquí no tengo nada que ofrecer más que encomendarme a ti y abandonarme a tu voluntad, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Y gracias porque aunque nuestras decisiones a veces son pésimas, en tu misericordia y en tu gracia tú puedes convertirlas para bien, Señor. Eso es lo que nos recuerdas a través de José. Y es lo que José nos diría
si nosotros estamos aquí y Él está con nosotros y nosotros estamos lamentándonos porque tal vez vemos al pasado y decimos, amén, he cometido tantos errores. Qué bueno escuchar de la boca de alguien eso, que tú tienes la capacidad de transformar nuestros errores para gloria y honra tuya y para edificación de nuestras vidas, Señor. Muchas gracias porque podemos entender esas cosas. En tu nombre, amén y amén.